Bendiciones, amados hermanos. Buenas noches. El Señor les bendiga. Es un placer para nosotros estar nuevamente eh, aquí para poder transmitir la enseñanza, la palabra de Dios. Si usted nos ha estado siguiendo en los últimos videos que están en nuestra página de Facebook y aún en nuestro canal de YouTube, Ministerios de Benecer, El Refugio Querétaro. Así nos puede encontrar. Y si usted nos ha estado siguiendo, hemos estado hablando acerca de las salidas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y nos hemos detenido en la última parte, que es el exilio en Babilonia, es decir, salen de la tierra prometida, salen de Jerusalén para ser llevados cautivos a la tierra prometida. Vimos en ocasiones anteriores cómo el imperio babilónico llegó a conquistar el reino de Israel y lo hizo en 3 invasiones. Y hoy vamos a ver la visión de lo que sucedía con el pueblo de Israel en Babilonia desde el punto de vista del profeta Ezequiel. Nos vamos a ayudar, hoy pudimos configurar un poco nuestro set, nos vamos a ayudar aquí del pizarrón, en donde podemos ver que hubo 2 profetas que estuvieron hablándole al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, durante este cautiverio. Primero estuvo el profeta Jeremías, después el profeta Ezequiel, pero bueno, antes de entrar de lleno, pues acompáñeme a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y podamos ser guiados en todo. Así que acompáñeme a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por este privilegio que tenemos de acercarnos a ti a través de tu palabra. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición. Te pedimos que nos bendigas, que nos des luz en esta noche para poder ministrar tu palabra, pero también nos des luz para poder entenderla. Danos esa unción magisterial, Señor, para poder discernir tu hermosa palabra y poderla aplicar correctamente, desde la interpretación hasta la aplicación. Yo te pido que bendigas a nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo y que nos verán en un futuro. Y pido, Señor, que tu bendición sea sobre ellos para que puedan escuchar y recibir tu palabra sin obstáculos, en el nombre de Jesús. Padre del cielo, te rogamos que estés con nosotros. Todo esto es simplemente porque queremos conocerte más, queremos saber más de ti y hemos entendido que la verdad produce libertad, que tu palabra nos enseña que debemos llegar a un cierto nivel de conocimiento del Hijo de Dios. Por eso estamos aquí estudiando. Oramos para que nos bendigas y te damos gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, permítame ponerle un contexto. Espero no tomarme más de 5 minutos de tiempo, pero en este contexto hablamos simplemente de que el pueblo de Israel se desvió en la tierra prometida, abandonaron la enseñanza de los buenos padres, abandonaron la ley del Señor y se pervirtieron. Y en la época del rey Josías hubo un regreso de volver a las cosas del Señor, pero una vez que del rey Josías muere, primera y segunda de Crónicas en sus últimos capítulos, una vez que el rey Josías muere, vuelve la decadencia del pueblo de Israel a hacer continuamente lo malo. Después de que cae el rey Josías, se levanta uno de sus hijos, Joacás me parece, y el imperio egipcio lo quita porque ya habían logrado conquistar los egipcios a Israel, al pueblo del Señor, y ponen a un rey llamado Joacim, que era el hermano de Joacás, pero impuesto ya por el rey de Egipto, y ahí con Joacim empieza el cautiverio en Babilonia, empieza el destierro, los sacan de sus tierras a través de Joacim. Nabucodonosor llega, invade Israel, el reino del sur. Usted recordará que todo Israel, la nación entera se divide en 2, el reino del norte, el reino del sur, pero siguen siendo la descendencia de Israel. Y entonces lo que era el reino del sur, Judá, toda Judea,
empiezan a ser llevados cautivos, desterrados a Babilonia. Y recuerde que fueron entonces tres invasiones que el rey Nabucodonosor de Babilonia realizó para llevarse a todo el pueblo de Israel a Babilonia y para destruir totalmente Jerusalén. El primero, aquí lo puse en la pizarra para que a lo mejor yo espero que se alcance a ver bien, parece que más o menos se ve, pero el primer rey fue Joacim, lo puse de derecha a izquierda. Discúlpeme, el primer rey fue Joacim, aquí llegó Nabucodonosor y déjenme irlo apuntando para que ustedes, estamos recapitulando, pero estoy poniéndole un contexto. Cuando llega Nabucodonosor y está el rey Joacim todavía en Israel, Nabucodonosor se lleva a lo mejor del pueblo, se lleva a los jóvenes, se lleva a la familia real, que me lo escribo así más grande, familia real, a los nobles y se lleva también al profeta Daniel. A todos ellos se los llevan en esta primera invasión que hace Nabucodonosor, que todavía no era rey de Babilonia, lo aclaro, ya era hijo del rey, pero en esta primera invasión se los lleva y ya analizamos en el estudio pasado, en el video anterior, desde la visión de Daniel, qué fue lo que la entidad Babilonia, qué fue lo que en la ciudad de Babilonia se trató de hacer con todos ellos, cómo les trataron de cambiar la lengua, la escritura, la porción diaria, el vino, la educación, cómo los trataron de reeducar para que tuvieran una influencia babilónica después. Luego, el rey Nabucodonosor regresa ya como rey, obviamente, a Israel en la época del rey Joaquín. Y en la época del rey Joaquín, Nabucodonosor decide llevarse casi a todo el resto del pueblo. Vamos a ponerle aquí la mayor parte del pueblo, la mayor parte del pueblo. Y aquí vamos a notar algo bien interesante, que esta mayor parte del pueblo, la vamos a ver, ahorita lo vamos a aclarar, lo vamos a ver como que el Señor la describe como en dos secciones. Le da una profecía al profeta Jeremías y dice que unos eran higos buenos y otros eran higos malos. No higos de hijos, ¿verdad? Higos de la fruta. Déjenme enseñarle aquí arriba. Tenemos que el profeta Jeremías, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero el profeta Jeremías estuvo presente y estuvo profetizando en toda esta época, durante la época del rey Joacim, Joaquín y Sedequías. Y el profeta Jeremías se quedó en el pueblo del Señor, se quedó en Jerusalén, él no fue deportado, no fue desterrado, perdón, a Babilonia, él se quedó y él profetizaba al pueblo que se había quedado en la primera invasión, al pueblo que se quedó en la segunda invasión, mandó una carta, fíjese, ya había envío de cartas como las epístolas del apóstol Pablo, Jeremías mandó una carta a los desterrados que ya estaban en Babilonia en esta época, en la época del rey Joaquín, y también estuvo presente profetizando en la época del rey Sedequías. Entonces el profeta Jeremías, cuando usted lee el libro de Jeremías y Lamentaciones, ellos hablan de esta época, de cuando está esta decadencia en observar la ley del Señor y de cuando el rey Nabucodonosor arrasa con Jerusalén. Y el profeta Ezequiel, él comienza a profetizarle al pueblo del Señor a partir del reinado de Joaquín, pero él es llevado, aquí lo vamos a agregar, él es llevado en la segunda invasión y él es desterrado a Babilonia. Entonces el profeta Ezequiel profetiza al pueblo del Señor en el destierro. Vamos a ver unos versículos, pero muy cerca de la tierra de Ur, de donde salió Abraham,
estaba Ezequiel junto al río Quebar. Ahí eran donde profetizaba Ezequiel. Recuerde acá, aquí lo pusimos, Daniel. Entonces, déjeme hacer una anotación. Daniel profetizaba y era siervo del Señor en el palacio del rey de Babilonia. Ezequiel profetizaba a los desterrados en Quebar y zonas aledañas al río Quebar. Este era el río Quebar. Y bueno, Ezequiel profetiza desde la segunda invasión cuando él es desterrado y aun cuando en Judá, en Jerusalén, está reinando Sedequías. Ezequiel profetiza a la gente que está en Babilonia en estas dos épocas, por eso lo pusimos así de este lado. Entonces, ya di mi contexto, nos tomamos unos 10 minutitos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esta parte, cómo la visión que tiene Ezequiel del destierro, cómo estando dentro del destierro, el Señor le hablaba y muchas cosas que le mostraba. Pero quiero señalar algo. Esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, acá tenemos a familia real, nobles, Daniel, los jóvenes. Daniel capítulo 1 lo describe a quienes se llevaron, jóvenes inteligentes, jóvenes entendidos, de buena sabiduría, de buen parecer, pero también sufrieron las consecuencias de estar habitando en un lugar en donde cayó juicio. A veces nos toca, por ejemplo, nos tocó vivir en un mundo que recibió un poco de juicio divino a través de una enfermedad mundial. Y vamos a recibir siempre ciertas afectaciones, pero ahorita vamos a ver algunos versículos bíblicos en donde podemos apreciar cómo el Señor guarda a los suyos, así los reconoce como higos buenos, los guarda en medio de calamidades nacionales o globales, porque estos primeros que fueron desterrados fueron llevados al palacio, no fueron llevados a campos, nada, fueron llevados al palacio, pero estos segundos sí fueron llevados a zonas más rurales en Babilonia, a hacer trabajos, se burlaban de ellos, pero dentro de ellos también había parte de un pueblo que había permanecido fiel al Señor. Eso nos enseña que a pesar de que estemos viviendo circunstancias difíciles derivadas de actos de otras personas, si nosotros somos fieles al Señor, el Señor estará con nosotros en todo momento. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver, permítame hacer aquí el cambio para ponerle la presentación y vamos a comenzar a ver estos versículos pues que nos muestran lo que el Señor estaba haciendo a través del profeta Ezequiel. Déjenme poner aquí bueno, aquí por si no lo recordaba, fíjese toda la trayectoria de lo que tuvieron que caminar los desterrados. Y déjenme, le voy a tratar de señalar si es que puedo, creo que aquí estoy, aquí. Tal vez ya lo estoy viendo. Aquí en la parte donde dice Babilonia, en la parte de abajo, ahí está el río Quebar. Exactamente en la parte de abajito donde dice Babilonia, ahí está el río Quebar. Desde ahí son estas profecías que vamos a estar viendo que hacía el profeta Ezequiel. Primero, fíjense, le voy a poner un texto que viene en el libro de los Salmos. Dice, Salmo 137, versículos del 1 al 3, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. ¿Se acuerda? El profeta Ezequiel estaba establecido en el río Quebar. Bueno, eso lo vamos a leer en unos momentos. Así también los que estaban en Babilonia se sentaban y lloraban junto a los ríos, al acordarse de Sión. Acuérdese que el monte de Sión era aquel monte donde se manifestaba la gloria de Dios, que provocaba que la tierra temblara, que la gente dijera, y le decía a Moisés en el monte de Sión, Señor, Moisés, dile al Señor que se detenga, y bueno, tantas cosas sucedieron en el monte de Sión. Luego dice, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Fíjense qué tremendo lo que dice aquí.
Pues allí los que nos habían llevado cautivos, los babilónicos, nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban, o sea, sufrieron el cautiverio y aparte de ser llevados cautivos, los atormentaban ahí en Babilonia. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Eso dice en el libro de los Salmos. Y seguramente este escrito en el libro de los Salmos, un salmo um, no es, no lo escriben en ese momento cuando están llevados a Babilonia, sino en otro momento de la historia. Este es como un recordatorio, pero nos llama la atención, como dice el versículo 3. Allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ahí ya no lo anoté, pero el versículo 4 dice, ¿cómo íbamos a cantar nosotros al Señor en esa situación? Hay una enseñanza, fíjese, no es el tema de hoy, pero ahí es una enseñanza que los cantos al Señor no son para entretener a nadie, ni para los del mundo, ni para entretenerlos. Así como que alguien dice, ay, hermana, usted que canta bonito, a ver, aunque sea de las de su iglesia, cántenos, ¿no? Estamos en un momento así agradable no, aquí la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Babilonia, les pedían cantar, y ellos se negaron porque decían, no, 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 los cantos que nosotros entonábamos son cantos de libertad, de alegría, y hoy estamos siendo llevados cautivos por la desobediencia. Bueno, déjeme, continúo con otro versículo. Esto es, nada más vamos a recordar un poco de Jeremías, la parte de la profecía de los higos buenos y los higos malos. El Señor me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, que es Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros. Aquí radica, bueno, terminemos de leer. Y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces, fíjese cómo la Biblia interpreta los higos buenos. La generación buena, cómo la interpreta como higos maduros. Así lo interpreta la Biblia. Maduros en el Señor. Y la otra tenía higos muy malos. Fíjense que no eran ni medio buenos ni medio malos, eran muy buenos y eran muy malos. Y los malos, que de podridos no se podían comer, es decir, no eran un buen fruto. Es decir, aquí la interpretación, que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y si nuestros frutos no se pueden comer, entonces somos de la cesta de los higos malos. Bueno, eso está tremendo. Déjenme le leo el siguiente versículo. Jeremías 24:5. Así dice el Señor, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Fíjese entonces la profecía sobre los desterrados que se iban a ir en la época del rey Joaquín, en la segunda invasión del rey Nabucodonosor a Jerusalén, pero eran higos buenos, era gente madura en el Señor que tenía fruto, porque los higos malos son los que no se pueden comer, los que son como podridos, es decir, los que no tienen fruto. Si lo relacionamos, entonces toda persona que da fruto es madura. Entonces, a los que han dado fruto, dice que aún sean llevados a otra nación, aún sean llevados de una ciudad a otra, aún sean cambiados de una posición a otra, si nuestra fidelidad al Señor se demuestra a través de nuestro fruto, dice la Biblia, versículo 6, pondré mis ojos sobre ellos para bien.
Está tremendo eso, porque yo me recuerdo, por ejemplo, en el templo de Salomón, el Señor le respondió a Salomón y le dijo, mis ojos estarán atentos a quien ore en este lugar. Entonces, el que el Señor ponga sus ojos para bien sobre alguien o sobre un pueblo, sobre una familia, es una bendición maravillosa, porque los ojos del Señor, dice, recorren toda la tierra, porque Él está atento, Él vigila, el que guarda a Israel no duerme, etcétera. Entonces, una promesa en medio del caos era que la gente que había sido fiel iba a tener puestos los ojos del Señor sobre él. Lo segundo es, los traeré de nuevo a esta tierra. Vas a recuperar, ahí está el tema de la recuperación. Recuerda entonces, si yo permanezco fiel, aún en medio de un destierro, aún en medio de perder, de que el enemigo venga y me robe lo que tengo, si yo permanezco fiel, si yo soy maduro, dando fruto, tengo un fruto, recuerda lo que dice el libro de Cantares, que el Señor disfruta del fruto, el amado disfrutaba del fruto de la amada. Entonces, si nosotros tenemos esto, somos de esta cesta, de la cesta de los higos buenos, la cesta de los higos buenos, y esos reciben la promesa. La primera es el Señor tendrá sus ojos puestos sobre nosotros. El Señor no nos dejará solos, sus ojos estarán ahí. La segunda es, te voy a restaurar, te traeré de nuevo a la tierra que yo te había dado. Te traeré de nuevo, te daré lo que estás perdiendo. La tercera, los edificaré y no los derribaré. ¿Se acuerda aquel texto que dice que el hombre sabio es el que edifica su casa sobre la roca y no sobre la arena? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Pero aquí dice que el Señor va a edificarnos, va a ayudarnos a ser sólidos. Y la cuarta, los plantaré y no los arrancaré. Se recuerda que dice que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿En dónde cree que nos va a plantar? Pegados a la vid. Y si estamos pegados a la vid, vamos a poder recibir, dice el apóstol Pablo, de esa savia divina que nos va a nutrir y nos va a ayudar a dar fruto. Esa era la promesa para los higos buenos que iban a ser desterrados a Babilonia. Bueno, déjenme le digo el siguiente. Eh, Versículo 7, una más, creo que es la quinta, ¿no? Y les daré un corazón para que me conozcan. Eso quiere decir que sin duda, aunque son buenos porque han dado fruto, porque han madurado, hay un proceso espiritual, almático, mental que nos hace falta. Por eso es que estamos en ese escenario. Y ahí es en donde se va a cumplir la promesa. Te voy a llevar a una situación, junto con otros que la van a pasar más mal, pero a ti te voy a llevar a una situación un poco difícil, pero mis ojos van a estar sobre ti. Tienes la promesa de que te voy a regresar, te voy a edificar y te voy a plantar. Pero lo siguiente es, te voy a dar un corazón para que me conozcas, porque yo soy el Señor. Y la última, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí estaban mezclados con otros pueblos. Esa era la promesa del Señor. Bueno, el que sigue. Ah, Jeremías 24:8. Todo esto lo profetizó Jeremías cuando fueron desterrados por el rey durante el reinado del rey Joaquín. 24:8 dice, pero como a los higos malos, que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra y a los que habitan en la tierra de Egipto. ¿Por qué sucede esto que a los que habitan en la tierra de Egipto? Porque en esta última parte, ahorita vamos a completar bien la idea, pero en esta última invasión, Nabucodonosor se lleva a lo que quedaba del pueblo, lo que quedaba del pueblo.
Y resulta que había gente como muy pobre, gente, pues sí, demasiado pobre que vivía en las calles, ¿no? Como indigentes, llamémosle así, y rebeldes que se escondieron y huyeron durante las batallas. Bueno, todos esos se quedaron por ahí. Esos que se quedaron, le voy a poner aquí a los pobres y, a y los que huyeron, esos se fueron a Egipto. Todo ese pueblo que se quedó, que realmente eran muy pocas personas, todos esos huyeron a Egipto, en Jerusalén. Entonces, para no perdernos en la historia, en esta tercera invasión, el rey Sedequías fue de lo peor, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y Nabucodonosor acabó con Jerusalén y con todos ellos. Se llevaron a lo que quedaba del pueblo, se los llevaron desterrado a Babilonia, ya lo último que quedaba, y los que se quedaron huyeron a Egipto, ya no se quedaron ahí en Jerusalén. Entonces este texto dice, de la misma manera, fíjese, a los higos buenos el Señor pone sus ojos sobre ellos, pero a los higos malos, que era la otra cesta de la profecía que vio Jeremías, la palabra del Señor era, los voy a abandonar como a Sedequías, el rey de Judá, como a los oficiales, a los líderes, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, a los que fueron desterrados a Babilonia y a los que huyeron a Egipto, a los que habitan en la tierra de Egipto. A todos ellos la profecía era que los iba a abandonar porque el Señor los identificó como dos clases de hijos. Bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, todavía nos falta, no vamos mal. ¿Cómo Ezequiel, estando directamente en Babilonia, veía la situación? ¿Cómo veía el pueblo de Dios? ¿Y qué palabra fue la que Dios le dio a Ezequiel para profetizarle a su pueblo en el destierro en Babilonia? Esto se pone interesante. Primer versículo, Ezequiel capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice, sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, se recuerda como el libro de los Salmos decía que ellos lloraban, estaban tristes y lloraban junto a los ríos de Babilonia. Bueno, dentro de esa zona estaba el profeta Ezequiel. Entonces Ezequiel dice, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron en el destierro, en el momento más triste, en el momento en que habían perdido todo, porque Ezequiel también perdió. Ezequiel fue llevado cautivo, desterrado a Babilonia. Y en ese lugar dice que los cielos se le abrieron y vio visiones de Dios. Versículo 2, en aquel día, 5 del mes, en el quinto año del destierro, quinto año, o sea, ya llevaban 5 años ahí en el destierro del rey Joaquín. A partir de aquí, no desde acá los que se llevaron a Joacín, bueno, todo este periodo del destierro en Babilonia fueron 70 años. Entonces, no, Ezequiel no menciona cuánto tiempo llevaban los de Joacín cuando fueron desterrados con el rey Joacín, pero a partir del rey Joaquín dice que ya llevaban 5 años desterrados. Y dice, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel. Cabe señalar, Ezequiel era profeta y sacerdote. Ahí lo dice la palabra. Hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. ¿Recuerda de dónde salió Abraham? Y Quebar, el río Quebar, parece que sí llegaba a la tierra de Ur. Y allí vino sobre él la mano del Señor. Entonces, él estando en el destierro, vio que los cielos se abren, vio visiones del Señor, la mano del Señor viene sobre él. Y luego dice, ahora en la nueva versión internacional 1999, me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas
Y aquí empieza la descripción. Tome nota de el sustantivo y el adjetivo, es decir, la persona, la entidad y el calificativo que el Señor le pone. Te voy a enviar a los israelitas. Es una nación, la entidad, nación rebelde, que se ha sublevado contra mí, o sea, la nación completa se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. 4. Te estoy enviando un pueblo, segundo, pueblo obstinado. Entonces, 1, nación rebelde. 2, pueblo obstinado y terco. Terrible. Al que deberás advertirle. Fíjense por qué dice que es obstinado y terco. Al que deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente. ¿Por qué se presenta como el Señor omnipotente? ¿Por qué no el Señor tu Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Sino se presenta como el Señor omnipotente para que sepan que de todo el Señor tiene control, hasta de esa situación que ellos estaban viviendo. Y fíjense cómo dice el versículo 5, tal vez te escuchen, tal vez no, porque son un pueblo rebelde, obstinados, porque son tercos, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Fíjense, eso es bien importante que nosotros lo podamos considerar, que a veces el Señor se presenta para hablarle a alguien a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de un mensaje personal, a través de una profecía. Y el Señor de antemano sabe que esa persona, ese hijo, está pasando una etapa de rebeldía, pero el Señor lo hace para que quede escrito que sí se le fue avisado, que sí había profeta que le anunciaba lo que podía suceder, una atalaya en el camino. Entonces dice, tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú vas a ir y les vas a hablar de todas formas. Siguiente versículo, Ezequiel 13, del 1 al 3. Entonces, perdóneme, nada más para tomar en cuenta. En el anterior vimos que entonces Ezequiel lo dice así, déjenme apuntarlo por aquí. Ah, la profecía de Ezequiel dice que le va a hablar a una nación. Espérame que ya no sé escribir. Nación rebelde. Es el 1. 2, decimos que es un pueblo obstinado. Obstinado. Luego, ahora sí, vamos para adelante entonces. Oh, no, me equivoqué. Disculpe usted. Luego vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan. Y di a los que profetizan por su propia inspiración. Fíjese qué tremendo. Escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Eso está tremendo. Porque lo vimos en el estudio anterior, en la época de Joaquín, sí. En la época de Joaquín se levanta otro profeta llamado Ananías en el contexto de Jeremías para decir, no se preocupen, el Señor va a desterrar al rey de Babilonia, el Señor va a acabar con él y en 2 años a Joaquín lo traen de regreso. Y todo va a estar bien, así que tranquilos. Y resulta, creo que Joaquín pasó 37 años desterrado en Babilonia, prisionero en Babilonia. No recuerdo si era Joacim o Joaquín, pero bueno, el punto es que se levantan profetas por su propia inspiración, dice. Di a los que profetizan por su propia inspiración, a los que son motivados por su propio espíritu. De esos había en el destierro. Es decir, que hay profetas
que espiritualmente tienen, o hay profetas o ministros o gente que tiene el don de profecía que el Señor permite que espiritualmente sean cautivos en Babilonia para aprender algunas cosas. Entonces, el número 3, vamos a ponerle aquí profetas necios. Que así dice el Señor Dios, hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu. Es esta clase de necedad, que siguen su propio espíritu y que no han visto nada. Bueno, siguiente. Ezequiel capítulo 14, versículos del 1 al 3. Ah, dice la nueva versión internacional. Unos jefes de Israel, la versión de las Américas me parece que dice, unos ancianos de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió palabra, eh, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Entonces, déjenme anotar como dice esta otra versión, que no la pusimos aquí. Aquí dice jefes de Israel, pero vamos a poner lo que dice la versión de las Américas, que es ancianos idólatras. Idólatras. Ancianos idólatras. Bueno, al parecer casi no se alcanza a ver. Este, pero entonces fíjese lo que está diciendo. Le dice el Señor a Ezequiel, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos. Han hecho de su corazón, han puesto en su corazón a otros dioses. Así, definitivo. Y le llama ídolos malolientes. Y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. O sea, ¿cómo decirlo? Eh, Pareciera ser que ellos mismos se ponían el pie. Pareciera ser que ellos son los que tomaban el teléfono para llamarle a otra persona para ponerse a pelear. Pareciera ser que ellos mismos son los que iban a un lugar a, a presentarse y decir, no, señor, pues yo no quería caer, pero pues ya caí. Ya estoy aquí, pues ya le tengo que entrar al, al show. Ah, Ellos mismos se ponían el pie. ¿Ha visto ese meme que hay por ahí en internet de un muchacho que va en una bicicleta y él solito pone un palo en la llanta para tropezarse? Bueno, de la misma razón, de la misma forma, estos jefes de Israel o ancianos de Israel tenían en su corazón. Ellos se ponían las propias trampas y para decir que después pues, simplemente pecaron. A ellos el Señor dijo, no voy a permitir que me consulten. En el destierro, a la gente que es idólatra como los ancianos de Israel, déjenme lo pongo aquí más grande para que usted lo alcance a tener ahí. A la gente que es idólatra como los ancianos de Israel, a ellos no les permite consultar al Señor. A los idólatras no les permite consultar al Señor. A los profetas necios los amonesta porque Él ya no los inspira para hablar. Al pueblo obstinado y a la nación rebelde les pone a un profeta, aunque no vayan a entender, les lleva palabra para que la escuchen y sean juzgados por esa palabra que ya han escuchado. Bueno, déjenme continuar con el siguiente versículo para poder terminar ahora sí bien este tema. Luego dice Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Entonces la otra figura son los pastores. Pastores contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Aquí no me cabe, déjeme ponerlo así, que se autocomplacen.
¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Mire, yo sé que pues una aplicación directa pareciera ser que es contra ministros, ¿no? Contra líderes, profetas, ancianos, pastores. Sí, esa es una aplicación. Pero para nosotros que estamos abiertos a que el Señor nos hable, la aplicación también es una figura. Los pastores, los que pastoreamos, los jefes de familia, los que tenemos a hijos o alguna familia junto con nosotros y le pastoreamos. Hay de los pastores que se apacientan a sí mismos, que en lugar, que en lugar de apacentar, que era apacentar, sacar a las ovejas a comer pastos sanos, pastos verdes, y mientras ellos comen, mientras estas ovejas comían, los pastores las cuidaban de que no fueran robadas, de que no fueran lastimadas por algún animal salvaje y de que ellas mismas no se lesionaran con alguna piedra, algún problema en el camino. Todo eso vigilaba, todo eso era el pastoreo y después las llevaban de regreso. En nuestro hogar, en nuestros grupos, eh, a veces pues simplemente nos estamos tranquilizando a nosotros mismos. Pero bueno, la palabra está clara. Profetiza y di a los pastores, todo aquel que pastorea, que tiene hijos, que tiene hermanos a los cuales comparte o ministra, hay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Y luego vamos a continuar. Entonces, vamos a cerrar todos estos versículos. Vamos muy bien en tiempo. Déjeme vamos a tomarnos ya por último 10 minutos y vamos a cerrar con esto. Usted conoce la historia del Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Dígame amén, hermano. Usted conoce la historia del Valle de los Huesos Secos, pero tal vez no sabía que la figura original, que la profecía literal del Valle de los Huesos Secos era para los desterrados en Babilonia. El Señor dijo, todo mi pueblo son como huesos secos. Todos, así lo dice Ezequiel 37, versículo 11. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos, ya le había mostrado todo el valle de huesos secos, que era como una multitud de un ejército que había muerto y que había quedado ahí tirada. Estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Así el Señor le habló al profeta Ezequiel en una figura de cómo se veía el espíritu, el ánimo del pueblo de Israel que estaba desterrado en Babilonia. La profecía del Valle de los Huesos Secos era sobre la gente en el destierro en Babilonia. Ellos secos, tristeza, fíjese, y esta enseñanza la tenemos en la doctrina básica, en la enseñanza que damos en el discipulado de Corderitos, que es la doctrina básica, y tenemos una enseñanza que hablamos se llama hueso de mis huesos, y ahí describimos un poco todo esto, el tema del Valle de los Huesos Secos, en donde hablamos de huesos quemados, huesos rotos, huesos separados. Las características, muy rápido aquí, es que, ¿qué características tenían todos estos huesos? Uno, pues que eran muertos, espíritus muertos. En el libro de Eclesiastés podemos interpretar que la Biblia enseña que el espíritu humano entra a los huesos del bebé, del embrión cuando se está formando y hace de los huesos su habitación. Un valle de huesos secos era un pueblo de gente con un espíritu muerto, con tristeza.
Los huesos estaban regados, es decir, no estaban unidos, no estaban articulados en un cuerpo, estaban separados del cuerpo, eran huesos individuales, no estaban formando a un cuerpo para que fuera un hombre. Y la profecía decía más adelante, ahora no lo vamos a ver aquí, pero usted lo puede leer ahí en Ezequiel 37, 38, que dice que el profeta profetizó que se pusieran piel, que se pusieran ligamentos y que se pusiera carne sobre ello o tendones, algo así. Estas tres cosas que era para amarrarlos, formarlos y levantar un cuerpo con los huesos secos tirados. Entonces, a veces nuestra condición es como la de un hueso seco tirado en el valle del destierro de Babilonia junto al río Quebar, en donde nos piden que cantemos al Señor, que cantemos nuestros cánticos. Mire, no se vaya tan lejos pensando que los amigos, la familia le piden que cante. No, a veces cuando estamos pasando esa ligera, grande o terrible tribulación, a veces el enemigo viene con pensamientos a nuestra mente acerca del, ¿y por qué no cantas ahora? No, tanto remolineabas en la iglesia y ahora ¿por qué no remolineas, verdad? Y ahora, ¿por qué no? A ver, canta aquella que María tomó el pandero y ahorita que estás así como desterrado o desterrada, estamos como los huesos secos, sin vida, llenos de tristeza, desarticulados, separados del cuerpo. Y la profecía es, por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. He aquí abriré vuestros sepulcros. Estaban muertos. A veces nos cuesta trabajo aceptarlo, pero muchos de nuestros hermanos llegan a pasar ciertas tribulaciones que los llevan a una muerte espiritual, que ya no se alimentan, que ya no comen de la palabra del Señor, ya no se congregan ni virtualmente, ya no toman santa cena, ya dejaron de hacer muchas cosas que antes hacían en el Señor y están muertos como en un sepulcro. La profecía es el valle, era un gran sepulcro de un ejército de hijos muertos, de hijos de Dios muertos espiritualmente. Y el Señor dice, abriré los sepulcros y los voy a hacer subir de los sepulcros y los voy a llevar de regreso a la tierra de Israel. Los voy a regresar a la tierra prometida. ¿Se acuerda de la primera profecía que el Señor dijo? Les habló y les dijo, mis ojos no se van a apartar de ti, te voy a plantar, te voy a edificar, te voy a traer de regreso, voy a cambiar tu corazón. Entonces, quiere decir que nosotros estando desterrados, es la figura que podemos aplicar, que cuando nosotros estamos desterrados, cuando atravesamos una calamidad, cuando uno de nuestros hermanos atraviesa un problema complejo en el cual ha perdido su vigor, ha perdido su fuerza, ha perdido aquella motivación, aquel aliento que le hacía no faltar a los cultos, que le hacía comúnmente llegar y buscar de la presencia del Señor, aún para ellos, para nosotros, están esas promesas. Lo único que el Señor pide es la fidelidad, que abandonemos esas actitudes, la rebeldía, la obstinación, la necedad, que abandonemos aquellas actitudes que nos llevan a que el Señor nos vea como un pueblo rebelde, obstinado, necio, terco, idólatra, autocomplaciente, que se satisface, que busca satisfacerse a sí mismo. Fíjese cómo es la autosatisfacción, a veces hasta en las mismas alabanzas que nosotros escuchamos. Ya no buscamos el que alabanzas que alaben al Señor, sino que calmen mi alma. Ay, no, cámbiale a esa mejor. Hay una que me consuele, una que me haga sentir bonito, autocomplacientes. Bueno,
Abandonemos ese camino, abandonemos el camino de la pudrición, del no dar fruto, pasémonos a la canasta de los higos buenos, los que maduran a través del fruto, comencemos a dar frutos, fruto abundante, y eso a lo que nos va a llevar es a que el Señor nos levante de ese sepulcro en donde seguramente hemos caído. Entonces, el pueblo de Israel atravesó todo esto. Fíjense nada más, no traigo la cifra, pero de menos en el primer destierro fueron como 8,000 personas entre familia real, nobles, jóvenes, oficiales, artesanos, herreros, fueron como 8,000 personas. En estos otros dos, ahorita no tengo la cifra en la mente, pero era muchísimo pueblo. O sea, creo que se podrían contar como unos 50,000, no estoy seguro, pero tomemos ese dato. ¿Recuerda usted que en el libro de Daniel, el profeta Daniel describe la historia de los jóvenes en Babilonia, de los tres jóvenes que ya vimos la semana pasada, esa enseñanza? Pero se recuerda la historia que dice que sacaron un edicto y que todos se tenían que postrar ante la estatua al sonido de los instrumentos de música y que esos tres jóvenes fueron los únicos que no se postraron. ¿Le hace sentido esto? Tres jóvenes, tres, de cerca de 50,000. No estoy seguro de la cifra y no me siento cómodo diciendo este número, pero, uh, pero fueron miles de desterrados, hijos de Dios, judíos. Todos se postraron ante la estatua de Nabucodonosor y solo Daniel en el palacio y los tres jóvenes en Babilonia no se postraron. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un destierro, cuando hay una pérdida, cuando somos cautivos en el alma y en la mente, viene una decadencia espiritual que nos lleva a la idolatría. Idolatría, recuerde que no simplemente es ir y adorar a otros dioses como haciendo culto, sino como lo que le sucedió a todo el pueblo de Israel que estaba desterrado en Babilonia. Les dijeron, si no se postran ante esta estatua, los vamos a meter al horno de fuego. No, pues nos postramos. Póngale que fueron, a ver, si no estoy demasiado equivocado, 50,000 judíos desterrados en Babilonia. 4,997, 94, porque también estaba Daniel. 4,996, perdón, se postraron ante la estatua que había levantado Nabucodonosor. Eso nos habla entonces de la decadencia que va produciendo el destierro, el estar en circunstancias de pérdida, el que nos saquen de un lugar en donde en teoría lo teníamos todo, digámoslo así, teníamos una situación, mire, el Señor nos habla a todos, ¿eh? Teníamos una situación, nos saca de esa situación, nos lleva a otra, y ahí en ese destierro, si nosotros no nos cuidamos de quitar de nosotros la rebeldía, la obstinación, la necedad, la idolatría y la autocomplacencia, vamos a ir muriendo hasta quedar como un hueso seco. Aún de eso, el Señor nos levantará. Aún de eso. Pero lo importante no es eso. Lo importante es, ¿sabe cómo comienza? Y vamos a dar inicio, le vamos a dar entrada al siguiente estudio, que casualmente son las tres deportaciones de todo el pueblo de Israel a Jerusalén. Así como llegaron en tres, así salieron en tres. 70 años después. Pero ¿sabe por dónde comenzó la deportación? Por los que estaban en el palacio, con Nehemías. Nehemías seguramente fue de estos jóvenes que fueron asignados al palacio y ahí creció en el palacio y ahí comenzó el regreso. Comenzó con Nehemías, después con Esdras y a lo último me parece, no recuerdo si después fue Zorobabel o Esdras y Zorobabel. Eso lo vamos a ver el jueves. Es muy interesante también. Salieron en esos tres grupos, pero todo comenzó por los que estaban en el palacio. Fíjense como que se acopla, ¿no?
como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo importante es si nos hemos dado cuenta que hemos sido desterrados, que el imperio del enemigo llegó y destruyó lo que teníamos y que nos llevaron cautivos. En medio de esa cautividad, arranquemos todas estas eh, características, todas estas situaciones del alma y la mente, para no terminar como un hueso seco. Pero grande es nuestro Señor, que aún de un hueso seco nos levantará y nos llevará de regreso, aleluya, a nuestra tierra. Pero no es necesario que lleguemos a ese estado de postración. Si nosotros arrancamos eso de nuestra alma, de nuestra mente, si nosotros nos trasladamos a la cesta de los higos buenos, dando fruto con madurez, lo que sucederá es que saldremos del palacio a la tierra que el Señor nos ha prometido. Así que en este exilio, mire, recuerde que cuando el pueblo de Israel, con esto ya acabamos, ya se nos acabó el tiempo, pero lo que sucedió en este destierro es que hubo una influencia tal que hay cosas que aún en Israel se quedaron permanentemente de lo que aprendieron en Babilonia. Hay cosas que tuvieron que restaurar cuando regresaron a Jerusalén para cambiar su forma de buscar al Señor, porque tuvieron una influencia fuerte cuando estuvieron en Babilonia. A veces nosotros salimos de estas tribulaciones, de este destierro, cuando perdemos muchas cosas y somos sacados de nuestro lugar, pero nosotros tenemos que llegar lo más limpios posible. Por eso todo esto se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos comprender el trato de Dios para con nosotros. Amén y amén. Vamos a orar y acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te agradecemos este tiempo que hemos tenido estudiando tu hermosa palabra. Ha sido una noche de historia y de recapitulación de lo que tu palabra nos enseña. Hoy el mensaje que tenemos y que nos queda claro es: ayúdanos, Señor, a que si llegamos a pasar o si estamos en esta situación de espiritualmente, de almáticamente o de ciertas circunstancias en la vida que pareciera ser como un destierro, que nos sacaron de nuestra tierra, que nos quitaron lo que teníamos, que perdimos y fuimos llevados cautivos a otro lugar, ayúdanos, Señor, hacer de esa cesta que veía el profeta Jeremías de higos buenos, y que ahí tus ojos no se aparten de nosotros. Que de ahí, Señor, tú nos levantes, tú nos lleves de regreso, tú nos edifiques, tú nos plantes, tú cambies nuestro corazón para que te podamos conocer. En el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para aquellos de nuestros hermanos que aún están velados y están en esa cesta de higos malos, que simplemente es aquellos que no dan buen fruto. Oramos para que tú les traigas un despertar. Oramos para que tú les ayudes, Señor, y para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Y que sabemos, Señor, que si no lo llegasen a hacer, aún del polvo como los huesos secos, tú los levantarás. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios maravilloso. A ti te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, los esperamos el martes y jueves, 7:30 de la noche, en nuestra página de Facebook, el día y la hora, así como está señalado, y después publicamos el video grabado en nuestro canal de YouTube. Y próximamente, el domingo por la tarde, estaremos dándonos un tiempo para poder reunirnos, los que podamos reunirnos en casa, y lo transmitiremos para poder tener un momentito de adoración juntos y seguir compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga
y nos vemos pronto.